Hola Lucía, qué gusto tenerte aquí esta tarde de julio y qué placer y qué honor también tener esta conversación contigo. Bienvenida. Gracias, gracias por invitarme. Y gracias por darte un ratito en esta agenda tuya que yo sé que es muy intensa. Y quiero decirte que esta idea, esta conversación, tal como te lo comenté, partió cuando yo vi el otro día por Netflix La Red Avispa y de repente al final de la película te veo a ti entrevistando a Fidel. Me pareció absolutamente fascinante y dije, no, yo quiero conocer más. Me acuerdo que te escribí, te mandé una fotito, te dije, Lucía, ¿eres tú? Me dijiste, sí. Y le dije, yo quiero saber más de Fidel y tú me dijiste, ¿tienes semanas disponibles? Yo, yo tengo semanas disponibles, pero no estoy segura si tú tienes semanas disponibles. Entonces, bueno, te invité a tener esta conversación en este espacio que hemos armado y que empieza hoy día contigo. Sin embargo, quiero contarle a la gente que nos está mirando que empecé a leer de ti y llegó un punto que no sé qué era más fascinante, si la historia de los Castro o tú, Ay, porque ¿por qué? me pareciste absolutamente fascinante. Primero, eres acuariana, que yo encuentro que los acuarianos somos lejos lo mejor, naciste el 18 de febrero, Si no yo vamos a nací decir en el qué año. 6. No, no vamos a hablar de años. Eh, Mm. Vienes de una madre chilena y un padre norteamericano que se juntaron en Moscú, pero que después se fueron a vivir a Londres. Tu papá era periodista Exacto. y luego se fueron a París, entiendo. Al revés, se fueron de Moscú a París, de donde se casaron, y de ahí a Londres, donde nacimos yo y mis dos hermanas. Y luego cuando tú quisiste estudiar, te viniste a Chile. ¿Por qué? ¿Por qué si podías tener mucho más mundo, entre comillas, decidiste venirte a la Universidad de Chile? Bueno, yo viví en muchos lugares, o sea, nací en Londres, de Londres nos fuimos a Argentina. Mi papá era corresponsal del New York Herald Tribune, así que nos fuimos de allá para Buenos Aires. Yo ya desde antes de tener un año ya había ido a Chile, mi mamá me había llevado a conocer a mi familia chilena, que era la única familia agrandada que tenían, porque la de mi papá casi no la conocimos, o muy poquito. Y siempre como que la referencia de familia, de abuelos, de tíos, de primos, era Chile. Entonces íbamos a Chile todo el tiempo. Desde Argentina era más fácil, después nos fuimos a Estados Unidos, desde Estados Unidos visitábamos Chile todo el tiempo. Entonces estaba esa referencia y mi mamá era muy chilena, como no era orgullosamente chilena, nunca se quiso hacer ciudadana estadounidense y por eso me sentí mucho más chilena sin haber vivido en Chile que de lo que me sentí estadounidense, porque al final viví en tantos lugares que ninguno realmente me parecía que me pertenecía del todo. Y como que decidí venir a estudiar a Chile cuando cumplí los 18 años, porque no por razones políticas ni nada, sino que me atraía algo que no te lo puedo explicar muy bien, una sensación de pertenencia. eh, y llegué acá justo en medio de la Unidad Popular, así que me tocó un periodo muy convulsionado que todos conocemos de memoria. Y logré quedarme 3 años y vino el golpe, de ahí me fui a Australia y seguí viajando de lugar en lugar en lugar. Y siempre quedé con la idea de volver a Chile, volver a Chile, volver a Chile. Empecé mi carrera en Australia, me fui a Centroamérica, de ahí a otros países y finalmente logré volver a Chile. Y Interesante. a muchos lugares. Es muy largo la historia, pero Pero me encanta. Bueno, pero vamos a ir probablemente hablando un poco de tu historia en la medida que vamos hablando del tema. Y yo, ¿por qué te invité a hablar de los Castro? Que en realidad podríamos hablar de América Latina completa contigo, eh, porque de alguna manera creo que vivimos en una sociedad hoy día súper polarizada, ¿no? De hecho, alguien me decía el otro día, Angélica, pero después vas a invitar a alguien de derecha a hablar para balancear el ego, pero es que no estamos hablando desde la izquierda o desde la derecha. Granada. Yo creo que tenemos que crear espacios
conocer nuestra historia. Me encanta la posibilidad de que alguien que vivió en medio de un mundo que Fidel Castro era como un ícono, aún probablemente es para muchos. Entonces, conocer esa historia, que nos cuenten, es como que nos permite también tener visión para lo que viene, para cómo queremos vivir, etcétera. Entonces, me parecía absolutamente fascinante. Y antes de meternos en el tema, me gustaría invitarte, Lucía, ya que nosotros en Fanhulan World trabajamos con música clásica, con músicos clásicos. Me gustaría invitarte a ver un pedacito, son 6 minutos, de un proyecto que está haciendo Sarah Willis, que es la primer cornista de la Orquesta Filarmónica de Berlín, que es una de las mejores orquestas del mundo, y ella fue a Cuba y junto con la Orquesta del Liceo de La Habana están haciendo un proyecto hermoso que se llama Mozart y Mambo, y me encantaría invitarte a mirar esto. Creo que tenemos que apagar los audios y las imágenes para verlo. ¿Sí?
Dan ganas de bailar. Así es Cuba, así es, alegre, bailarina. ¿Cómo es? Bueno, bailarín sí, y eso es una parte, o sea, no es solo Cuba tiene muchas facetas y muchas cosas, pero el baile, la música es indispensable para vivir y fue una de las cosas más ricas que más disfruté de vivir en Cuba, sin lugar a dudas. O sea, la música, el arte, la pintura, el ballet, eh, pero especialmente la música me trastornó, me gustaba antes y se convirtió en algo tan esencial como el aire y yo bailaba todo el tiempo, me pasé 9 años bailando todos los días casi, especialmente salsa, pero me gusta todo tipo de música. Y aprendí a bailar mambo, cha-cha-cha y todo eso, los músicos son todos entrenados en escuelas de música, todos aprenden, casi todos saben de música clásica antes de cualquier otra cosa. Conozco muy bien también a Chucho Valdés, que tú debes conocer, que es un magnífico pianista de música clásica, pero también de jazz, de afro jazz, de latin jazz, que se ha ganado no sé cuántos Grammys, y todos son músicos, son artistas talentosísimos que lamentablemente a veces uno no los ve, no los puede aprovechar si no estás viviendo allá, así a diario. Es maravilloso. De hecho, Sarah Willis lo que ha hecho es relevar el trabajo que esta orquesta está haciendo, porque si no probablemente no lo conoceríamos. Pero ¿cómo entonces, porque uno ve estas figuras revolucionarias y tan icónicas como Fidel Castro sobre todo, que yo me acuerdo que nos decían, él era fascinante escucharlo hablar, podría hablar horas y horas y horas, y uno los ve tan serios, tan metidos en el tema de la revolución? ¿Cómo esto sucede y cómo fue para ti vivir estos 9 años, además como corresponsal de la CNN? O sea, Mm, sí. Bueno, desde entonces he vuelto muchas veces también. ¿Qué te decía? Yo, mira, te puedo decir de Fidel, que Fidel será muchas cosas, pero un, no era muy cubano en esto. El que sí lo es Raúl, su hermano. La música, esta cosa de esa sabrosura, esa cuestión no era de Fidel. Fidel era un tipo mucho más intelectual, más serio, eh, inteligentísimo, carismático, todo lo que tú quieras, pero me acuerdo que una vez yo fui a la isla de Granada. ¿Te acuerdas que esa isla había sido invadida por Estados Unidos en una época, habrá sido 10 años antes, yo fui en el 97, así que suponte que eso fue en el 87 o en alguna cosa así. Estados Unidos llegó, estaban los cubanos ahí, eh, murió el que estaba a cargo del país y sacaron volando a los cubanos que estaban construyendo una pista aérea, algunos murieron, Fidel los recibió y bla, 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 y a los 10 años o 15 años después volvió Fidel, porque tenían un nuevo primer ministro, y toda la isla a reinaugurar el aeropuerto que los cubanos nunca habían podido estar. Y en ese momento había una canción que se parece un poco al reggaetón de hoy, pero con música caribeña, muy rica, así que de ese tipo de música que no te puedes quedar quieto, tienes que empezar a moverte. Y entonces hicieron en un país muy pobre, una islita, igual que Cuba, pero mucho más sencilla, pusieron una tarima grande, se vino todo el pueblo y ahí estaba Fidel, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, el primer ministro de Granada, todos ahí en la fila, y se llamaba, la canción tenía un nombre así como que tener cojones. Entonces se lo dedicaron a Fidel y empieza a tocar la música y todos en la tarima no podían controlarse, empezaron a mover los pies, mover la poto y así, y Fidel, yo lo miraba, lo observaba, no movía un pelo, el pie no hacía así, nada, 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 simplemente esas no eran las cosas que lo movían, eran otras las cosas, la política, leer. Él era un tipo que tenía una memoria fotográfica desde chico, que cuando incluso dio la prueba para ser abogado en la Universidad de La Habana, nadie podía creer que se había leído solamente una vez los libros de abogacía, que son los más difíciles de dar el examen. Pero él todo lo sabía, era una máquina de datos y todo le interesaba. Pero sí,
Raúl Castro, en cambio, bailaba, tomaba, se reía, echaba chuchadas, como dicen acá. Una personalidad completamente distinta. Ahora, si estás hablando de su personalidad, pero si tú me dices cómo es vivir en Cuba, Cuba es una mezcla de todo aquello. Un partido rígido que controla todo por tantos años, por casi 50 años, por una sola persona que decidía todo, que tenía la primera y la última palabra. Podría escuchar otras opiniones, pero todo al final lo decidía Fidel. Y con un pueblo caribeño, con una personalidad que permite de alguna manera sopesar eso. Porque yo vi, no sé si tú viste la película de alemana La vida de los otros, muchos Sí. a lo mejor la han visto. Era como Cuba, era exactamente todo Cuba, pero en un ambiente gris de la República Democrática Alemana. Entonces era otro el sabor, siendo que las cosas eran muy parecidas. Tiene mucho que ver con la personalidad, con el clima, con la cultura, con la música, con la historia, con la mezcla racial y todo lo demás que hay en Cuba, que lo hace ser como es. Así que no se puede decir cómo es vivir con una persona como Fidel, porque no se vive solamente con la persona que tiene, como te digo, la primera y la última palabra, se vive con todo un pueblo. Ahora, Fidel tenía algo bien fascinante y es que, bueno, muchas cosas, pero y muchas cosas muy complejas, sin duda. Cuando él murió, él pidió que no levantaran monumentos en su nombre. Muy extraño para un dictador, digamos, cuando Bueno, en habitualmente a primer los lugar, dictadores les gusta que todo sea acerca de ellos y en Cuba todo era mucho acerca de él. Entonces, ¿cómo esa ambigüedad? mira, él puede decir lo que quiera, pero eso suena muy lindo, como que si no le interesara que le rindieran culto a su personalidad, pero ya llevaban 50 años rindiéndole culto a su personalidad. No es necesario, o sea, no es el tipo de orden que se da cuando ya, además, cuando murió Fidel, y esto que tú dices lo dijo Raúl en el último homenaje, en la última, lo que aquí hubiese sido una misa, pero no, el último discurso que dio el día del funeral, los días antes del funeral oficial de Fidel, donde por primera vez, el pueblo cubano pudo ver quién había sido su mujer, porque ella apareció ahí con él y los hijos. Nunca los habían visto, yo los conocía, pero el pueblo cubano no. Y ahí se supo, se dedujo quién era esa mujer que entraba ahí hasta el último momento al panteón a dejar los restos de Fidel en una tremenda piedra que hicieron donde va la gente ahora todavía a rendirle culto porque se sabe que ahí está Fidel. Pero 9 días de duelo nacional donde su féretro se fue de La Habana hasta Santiago de Cuba, donde comenzó la revolución, pasando por todos los pueblos entre medio, haciendo un poco el viaje a la inversa que él había hecho tantos años antes cuando triunfó la revolución en el 59. Y eso era, si eso no es rendirle culto a alguien, todo el mundo se despidió de él, pero no era necesario hacerle un homenaje o ponerle un monumento en una plaza, porque Fidel todavía se menciona en todo, se sigue hablando de él. En ese video que acabas de mostrar, tú ves las fotos de él. No es algo, yo no digo que no sea sincero, pero no era realista, dejémoslo ahí. ¿Y cómo fue tu relación con Fidel mientras estuviste Ah, como... ¿Cómo fue mi relación? Mira, tuvimos nuestros altos y bajos, digamos. O sea, una relación profesional, obviamente, soy periodista, y lo fui siempre. Eh, pero tuvimos encontrones, o él más bien tuvo encontrones conmigo, no yo con él. Él se molestaba, se enojaba conmigo. Eh, por distintos momentos y otras veces no. Otras veces él e incluso Raúl querían conversar y decirme cosas para que yo se los dijera al mundo, porque las preguntas que yo les hacía no eran las mismas que le hacían los periodistas cubanos, que tenían que las preguntas eran ya hechas de otra manera, no había ningún desafío.
Pero volviendo un poco a lo que tú mencionaste de la película, el día, este fue un 16 de octubre del 98, que fue el día que arrestaron a Augusto Pinochet en Londres. Y yo estaba en Oporto, Portugal, en la Cumbre de las Américas, Cumbre Iberoamericana. Yo tenía una entrevista con Fidel. Y también tenía uno con el presidente Frei ese día. Pero la de Fidel era más... Y me acuerdo que en ese, el presidente Frei se desapareció por la noticia que había surgido, y cuando entré a la entrevista con Fidel, estaba ahí su canciller y todo su grupo más cercano, y lo único que él quería saber era qué estaba pasando con Pinochet, qué estaba pasando con Pinochet. Era la primera vez que se había arrestado a un ex jefe de Estado, dictador, llámelo como quieras, y él estaba obsesionado con eso. Pero de ahí nos fuimos al tema que era de mi interés en la entrevista, que era qué pasaba con los espías. Hacía un mes que se había sabido que a 10 espías cubanos los habían arrestado en Estados Unidos, y nadie del gobierno cubano había dicho una sola palabra. Y esto iba a ser obviamente la oportunidad en que alguien le iba a preguntar y que él iba a tener que responder. Y tuvimos y de ahí es el pedacito de la película que tuviste, La Red Avispa, que podemos hablar después de qué fue lo que pasó en ese, realmente lo que pasó en la trastienda de todo eso. Pero en esa entrevista que duró, yo le alcancé a hacer creo que 4 o 5 preguntas en 2 horas. Iba a ser una entrevista de media hora, pero como siempre, Fidel se puso a hablar y hablar y se extiende y se extiende y se extiende, y y es casi imposible interrumpirlo. Y habló mucho tiempo y eso se recortó y terminó siendo una entrevista de media hora, 20 minutos, que era el programa que nosotros teníamos en CNN. Y él estaba furioso, furioso. Después me enteré que él había hablado conmigo y que yo además me había quejado en una entrevista después, en otra parte, de que había tan poco acceso a los altos, a las altas esferas del poder en Cuba, cuando recién él me había dado una entrevista. Bueno, claro, me dio una entrevista, pero en general era muy difícil acceder a los ministros o voceros, porque nadie podía hablar excepto Fidel. Entonces, ¿me explico? Entonces era una cosa contradictoria. ¿Perdón? ¿Él era el único vocero? Bueno, prácticamente, o sea, era muy difícil que otro hablara, porque todos tenían miedo de decir algo que podría no ser lo correcto. Fidel era la autoridad. Y por eso que hablaba mucho, y yo tuve muchas posibilidades y oportunidades de compartir con él, o sea, estando en el mismo lugar, o incluso algunas cenas con altos oficiales oficiales no dirigentes, o personajes de la CNN que llegaron a Cuba para poder pedir permiso para tener una agencia en Cuba. O sea, hubo muchas oportunidades donde iba Ted Turner, por ejemplo, y siempre era Fidel el que hablaba. Hablaba y hablaba, y de esas 2 horas quedó reducido a media hora y él estaba muy molesto. Pero después, por como casi un año, no me quiso hablar. Entonces, como él no me hablaba, nadie me hablaba. Ahí sí que, hasta que él no me quitó el veto, estuve casi un año sin que nadie me dirigiera la palabra, casi. Fue muy, muy complicado. Entonces, era así la cosa. Como que tenías el visto bueno para que la gente te pudiera tratar a los niveles más altos del gobierno, y si ellos te marcaban con una X, quedabas un poco afuera. Confieso que en general fue una relación respetuosa, y yo puedo decir que nunca mentí. Me parece que ellos entendieron que yo era una periodista seria, no les gustaba a veces lo que yo decía, hubo veces que me querían, incluso habían pensado expulsarme por lo que ellos consideraban momentos en que me fui demasiado lejos, y siempre tenía que ver con eso de llegar muy lejos en una crítica a Fidel, porque dice, puedes jugar con la cadena, pero no puedes tocar el mono. Es una frase que tienen en Cuba. O sea, tú puedes rodear un poco, hablar de la cosa alrededor de Fidel, pero él no puedes cuestionar su sabiduría de lo que él hace o dice, y
no estaban acostumbrados a eso. Yo fui la primera periodista de un medio estadounidense en Cuba en más de 30 años. ¿Y por qué te dejaron entrar? ¿Era parte de la estrategia de empezar a abrirse un poco, de Sí, sí, contar a sí, otros? ¿Cómo fue sí. eso? Fue parte de una ¿Era amigo estrategia. de Ted Turner o solo fue negocios? No, no, negocio no, pero sí, Cuba había sido, y había estado aislado de todo tanto tiempo, y llegó un momento que se pensó, y Roberto Robaina era el canciller en ese momento, que después lo sacaron y lo prácticamente, no, fue expulsado del partido y humillado y todo eso, pero durante esa época, que fue justo previo a la llegada del Papa Juan Pablo II, se estaba trabajando fuertemente para ver cómo Cuba podía salir de su aislamiento. El Papa había dicho que Cuba tenía que abrirse al mundo, el mundo se tenía que abrir a Cuba, y era todo parte de eso. Y además creo yo que Fidel pensaba que como Ted Turner era amigo de él, se conocían y era el dueño de CNN, que eso significaba que de alguna manera íbamos a ser más amistosos en nuestra cobertura, por decirlo de una manera, más benevolentes, menos críticos. Y resulta que no era así. Eso fue lo que le llamó mucho la atención, porque en la forma como está estructurado el poder en Cuba y en muchos países de ese corte, el Estado decide todo, la justicia, qué pasa, qué dicen las cortes, qué dicen los medios, qué dice obviamente el Ejecutivo, qué dice el Congreso. Todo está controlado por un solo partido y desde arriba. Entonces, no les cuesta mucho ver que existe independencia, por ejemplo, de los medios, realmente, incluso teniendo un dueño que te podía caer muy bien y que tú le caías bien. Y que yo sé que Ted Turner era amigo, o se consideraba muy amigo de Fidel, pero no pensaba como Fidel. Nunca pensó como él. Así que eso fue un poco un shock. Pero bueno, yo ya estaba ahí, era mucho más difícil sacarme. Y a veces también confieso que yo tuve mucha crítica de la gente anticastrista de Estados Unidos. Me odiaban. Creían que yo era poco menos que un agente de Fidel Castro. Me acusaron de todo. Porque en tantos años que viví y cubrí Cuba, yo hacía reportajes sobre todas las cosas lindas también. La música, la cultura, la pintura, cómo es la gente, eh, cuando habían conflictos políticos fuertes como la del niño Elian González, el niño balsero. Eh, Que tú cubriste yo ese... cubrí eso, pero mucho, mucho, intensamente. Y desde el lado de Cuba la gente creía que había que devolver ese niño a su padre. Yo cubría casi todos los días, habían marchas de 1 millón de personas, entrevistaba al padre de Elian González, en fin. Eso, obviamente, eso desde la óptica del Partido Comunista de Cuba o de Fidel y de Raúl estaba bien, eso les pareció muy bien. Después yo hacía algo que no les parecía bien y se indignaban, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Y Fidel y Raúl estuvieron siempre juntos? Juntos pero no revueltos, o sea, mientras Fidel era el presidente, a Raúl se le veía muy poco y Raúl hablaba en público muy poco. Yo fui, creo, la primera que lo entrevistó un día, porque él era el ministro de Defensa y se mantenía en ese papel, en ese rol. Pero Raúl tenía la característica de que a veces cuando se ponía a hablar decía cosas que no debería de decir, o sea, como que no se cuidaba mucho, entonces decían no lo dejen hablar, no le den el micrófono. Pero bueno, un día se estaban despidiendo del primer ministro de China en el aeropuerto de Varadero, y yo estaba ahí y se estaban yendo, tanto Raúl como Fidel, y Fidel, Fidel, o sea, le pegamos el grito para que vengan, y yo siempre le hacía así, y le dijo de repente a Raúl, no, anda tú, y Raúl me llamó a mí, y fui y lo empecé a entrevistar. Y, y entre otras cosas me dio las gracias por lo de Elian González. Yo dije, no, pero yo decía, ay Dios mío, este hombre, ¿por qué no digas esas cosas? Me van a matar. Yo no lo hice, yo soy periodista. Pero bueno, así lo ven, así ven cosas, blanco y negro, bueno o malo.
es bien complicado andar sobre esa cuerda floja todo el tiempo, cuando uno es periodista en un país así. Ahora, Cuba tuvo un antes, o sea, antes de la revolución también Cuba vivía complejidades muy brutales, o sea, en Sí. ese contexto la revolución parece ser que tuvo sentido, pero después de 50 años empieza a perder el sentido. ¿Y qué es Cuba hoy? ¿Es verdad que se están abriendo? ¿Qué significa para ellos abrirse? Porque increíblemente para todos nosotros yo he escuchado a chilenos que estamos tan polarizados de izquierda, de derecha, etcétera, pero todos queremos ir a Cuba. Eh, ¿qué, Ah, qué, conocer Cuba, no quieren vivir en Cuba bueno, necesariamente, sí. pero hay muchas cosas de Cuba que les gustaría tener acá y muchas cosas que tenemos acá que créanme que les gustaría tener en Cuba. Así que el sistema perfecto no conozco, hay algunos que son mejores que otros, por supuesto. Y cómo es, lo que te puedo decir es que las razones por las cuales se dio la Revolución Cubana, creo que hay unanimidad, que son válidas, fueron válidas, siguen siendo válidas. Cómo transcurrió y qué pasó es otro tema completamente distinto, pero hoy en día, yendo más al grano, con la salida de Fidel del poder y antes de que él muriera, porque él murió, eh, a ver, 4 años atrás, 5 años atrás, ahora se me fue la fecha, pero lo reemplazó Raúl, como unos 5 años lo reemplazó eh, como un vicepresidente y finalmente eh, fue elegido como presidente, tomó el puesto de presidente. Y desde que lo hizo, empezó a hacer, incluso desde que reemplazó a Fidel, empezó a introducir reformas sencillas, pero evidentes y obvias, que hacían mucha falta, que se fue alejando del sistema soviético que había en Cuba. Tanto en cosas tan sencillas como el permiso para que los cubanos fueran a un hotel, el derecho de estar en un hotel Wow. como donde iban todos los extranjeros. Hay un apartheid terrible y eso les dolía y que les pese que uno use esa palabra, pero era eso, absolutamente. Yo eso lo viví en carne propia, yo tenía una pareja cubana y bueno, ese es otro tema, pero te lo digo que lo viví así personalmente, no solamente trabajando como periodista. Lo sufrí en carne propia. Y muchas cosas los cubanos no podían salir del país sin pedir permiso a su jefe del trabajo, eran muchas limitaciones, tenía que vender su casa, todo lo que tenía, hasta la última cuchara se la tenía que devolver al Estado si se iba del país. Había muchísimas restricciones que eran humillantes con las cuales él acabó. Y después cuando empezó, hizo a ser realmente, a ejercer como presidente plenipotenciario, introdujo más cambios económicos, pequeños, no el tipo que aquí se podrían imaginar, pero por lo menos permitir que un cubano comprara un auto, que vendiera su casa, que tuviera su negocio pequeño, etcétera, etcétera, etcétera. Cuentapropismo se llama eso. Dieron licencias para eso. ¿Qué es lo que sucede? Lo que no se permite es cambiar el sistema político. Nunca eso estuvo en juego, nunca estuvo considerado. Y lo que siempre se ha pensado en los tiempos más modernos, desde el punto de vista del Partido Comunista, que sigue siendo el único, es que Cuba se transforme en una especie de China o Vietnam. El problema es que queda a 90 millas de Estados Unidos. ¿Eso es posible? Con tantas diferencias también entre lo que es China y lo que es Cuba, extremos absolutos. Es muy, muy difícil, pero las ansias de cambios, especialmente entre las generaciones más jóvenes, son muy fuertes, las presiones, pero los cambios siempre se han dado muy lentamente y ahora que está alguien como Donald Trump en el gobierno de Estados Unidos, se van a dar más lentamente todavía, porque hace muy difícil abrir esta mentalidad de plaza sitiada que tiene Cuba, se amplifica con un gobierno que le está haciendo la guerra política y económica. Entonces, los cambios se están dando cada vez más lentamente y yo no sé hasta cuándo eso puede durar, este sistema, en estas condiciones. Y la red avispa se mete un poco así, o sea, Estados Unidos estaba todo el rato tratando de hacer algo en Cuba y de repente empiezan a infiltrarse este grupo de cubanos Uh -huh.
dentro de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, fue muy interesante. Ese día, como te digo, se anunció que estaban estos 10 personajes que los habían agarrado y Fidel dijo en la entrevista, reconoce por primera vez que sí, que ellos son agentes del gobierno de Cuba, porque están ahí para impedir que los grupos anticastristas en la Florida principalmente y la Fundación Cubana Americana, que estaba liderada en ese tiempo por alguien que ya murió, más Canosa, que financiaba todos estos intentos de derrotar a asesinar y o derrotar al gobierno, todo lo posible. Infiltraron esos grupos. Yo me acuerdo que recién había llegado de Cuba cuando empezaron las explosiones, empezaron a haber bombas que explotaban en los hoteles. Tú vivías allá. Sí, vivía allá. En ese entonces ya estaba viviendo en Cuba. Habían atentados que claramente lo estaban haciendo los grupos anticastristas para asustar a lo único que tenía Cuba, que eran turistas, para ganarse la vida, para sobrevivir. Habían invertido mucho en eso. Y efectivamente en los hoteles más importantes explotaban estas bombas y causó mucho susto, y después se supo, por supuesto, eso eran las cosas y estos eran los grupos que habían infiltrado esta red avispa. Hasta que finalmente los arrestaron. Bueno, hasta que finalmente, y Cuba lo decía, no pueden seguir haciendo esto, advertimos a Estados Unidos que si siguen haciendo esto, que vamos a tener que tomar acciones más potentes, bla, bla, bla. Y habían estas avionetas que sobrevolaban La Habana de cuando en vez tirando panfletos, anticastristas, obviamente, y ayudando a los balseros que estaban en el estrecho de la Florida, entre La Habana y Miami. Bueno, un día aparecieron estas avionetas, fueron hacia La Habana y salieron 3 MiGs o 2 MiGs, no sé cuántos, aviones de guerra soviéticos, y los bajaron y los mataron a todos. En la película se ve una escena donde ves a una persona militar que da como que lo miran para decir seguimos o no seguimos, y hace así. Ese se supone que es Raúl Castro. Bueno, esto es importante. Era Raúl Castro, no que se supone. Fue Raúl quien dio la orden final. Que esto significaba casi un acto de guerra contra Estados Unidos. Pero pasaron 2 años antes de que antes que agarraran a toda esta gente de la red avispa. No sé por qué dejaron que eso siguiera y siguiera, pero esperaron más tiempo. Y agarraron al jefe de la red, que se llama Gerardo Hernández, quien en la película juega un papel bastante secundario, pero era quizás el más importante. Y a este tipo le dieron 2 sentencias de muerte, porque lo acusaron, además de haber sido responsable por la muerte de los 4 pilotos que estaban en las avionetas. Y pasó 16 años en la cárcel. Raúl y Fidel armaron una campaña mundial parecida a la que hicieron para el niño Elian González, para que los soltaran, los 5 héroes los llamaban. Pero después de un tiempo nadie les dio, ya como que todo el mundo dijo, bueno, estos se van a podrir en la cárcel en Estados Unidos, no hay quien los saque. Llegó Obama al gobierno y se supo que, bueno, más bien para hacerlo para atrás, un día en diciembre, un 16 de diciembre, aparece Gerardo González y 2 más, que todavía estaban en las cárceles de Estados Unidos, aparecen en La Habana. Y la mujer que lo recibe al pie de la avioneta es una mujer que había sido la Penélope de Cuba, la esposa de él, que había luchado y luchado para que liberaran a su esposo, pero que no dejaban siquiera que lo visitara en la cárcel en Estados Unidos, porque decían que ella también era agente del gobierno, etc. Y la mujer está así, embarazada de casi 9 meses. Y todos siempre, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Pero cómo? Y él le da un abrazo y dice, ¿será que él le dio permiso para que tuviera otro hombre? ¿Qué ocurrió? Y después, al ratito anuncia, esto había ocurrido poquito tiempo, 1 hora o 2 horas antes de que Raúl Castro y Barack Obama anuncian que van a renovar relaciones diplomáticas. A los 2 meses, la mujer tiene la guagua. ¿Qué había pasado? Que
cuando empezaron a negociar la reanudación de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, Fidel y Raúl pusieron como condición la liberación de estos 3 espías que quedaban, de los héroes, que no se podía negociar nada si eso no estaba, si ese punto no era acordado de antemano. Y entonces yo, pero si nosotros tenemos un sistema de justicia, nosotros no podemos cambiar, lo que te decía antes, eso no es posible. Bueno, para que tú veas, todo es posible en el poder. Resulta que se empezó a negociar todo secretamente, nadie supo, y como una muestra de buena fe y voluntad de parte de Estados Unidos, permitieron que el espermatozoide de Gerardo fuera llevado congelado en avión desde la cárcel donde él estaba en California, a una clínica en Panamá, donde estaba Adriana, la mujer, que había previamente congelado a sus óvulos hacía unos años, por si alguna vez, porque ya estaban pasando los años, y ella no iba a alcanzar nunca a tener el hijo que ellos siempre hubiesen querido tener, y la fecundaron, y quedó embarazada, y él llegó justo a tiempo, 2 semanas después nació la guagua. Y eso fue parte de las negociaciones para la reanudación de las relaciones diplomáticas entre los 2 países. Eso fue el final un poco del cuento de los espías, pero había comenzado casi 20 años antes con esta necesidad que tú mencionas de infiltrar estos grupos anticastristas que todo el tiempo estaban tratando de distintas formas de tumbar, como dicen en Cuba, al gobierno, sin éxito. Wow. Lucía, me gustaría que hiciéramos un espacio de música entre medio y que nos contaras un poco de la Camerata Romeo, y luego vamos a volver un poco sobre la vida en Cuba. ¿Tú quieres presentarlos? Yo te lo presento. Bueno, Zenaida Romeo es una amiga querida, una mujer extraordinaria, de una familia musical y además y intelectual muy importante en Cuba, y ella creó esta camarata de mujeres, solamente de mujeres, que ustedes van a escuchar, que los cubanos que adoran la música también adoran, y ella ha tenido que luchar mucho por salir adelante y darse a conocer en el mundo entero, y porque son solo, como van a ver ustedes, mujeres, y ser tomadas en serio. Y es una mujer sencilla, pero brillante, revolucionaria a su modo. Así que a ver qué les parece. Eso todavía pasa incluso aquí en Chile, ¿no? Ayer mirábamos los premios a la música y todos los postulantes son solo hombres. Entonces, parece que esa es una historia todavía... Sí. ¿No? Ok, vamos a mirar la Camerata Romeo.
No sabía que ibas a tocar esa pieza de la camerata. Ese es un guaguancó. Así como tú tuviste mambo con música clase, eso usaron ese ¡Qué género. linda! Es precioso, ¿no? Nos está mirando varios amigos y entre ellos está Margí Palacios, que es venezolana, y mostraba corazoncitos y risas y no sé qué, porque debe estar echando, ella vive en Chile hace muchos años y debe estar echando de menos esa parte tan hermosa, ¿no?, de nuestra región. ¿Los Sí, cubanos son machistas? obvio. ¿Es hombre? ¿Son hombres? Pero no más que los chilenos. No, ¿ah? No, depende. Bueno, tú sabes que es una cosa de generaciones. Los más jóvenes no tanto, no. Pero los machistas viejos son de la vieja guardia, son así. Fidel y Raúl también, a propósito, pero eso hacía que Fidel fuera muy caballeroso. O sea, como que le hacía más fácil ser la mujer que le hacía la pregunta jodida. Sí, sí. Tú lo dijiste en una entrevista que de alguna manera fue beneficioso para ti ser periodista mujer y corresponsal porque podías entrar a muchos mundos que probablemente que estos hombres machistas te daban un poco más de espacio, como lo que pasó con Héctor Noriega, por ejemplo, probablemente con un Sí, sí, hombre sí, lo claro. mata. Y eso da para otra 2 semanas de conversación. Capítulo. Sí, puede ser, sí, sí, sí. Fidel Pero sí, sabía los que... cubanos son machistas, pero yo te digo que eh, la definición de machismo también es bastante amplia y en cada país sí, se demuestra de una manera diferente. Aquí, por ejemplo, eso de mi hijita, la pobrecita que no puede, pero eso es muy típico de acá. Sí. Y ese tipo de machismo de la mujer débil que no es capaz de nada, no lo ves en Cuba. Bueno, eso es casi un adelanto. Fidel sabía que iba a quedar, él preparó a Raúl para que se quedara a cargo. No sé si lo preparó. Yo creo Ya. que nunca pensó que no iba a quedar para siempre. Sí. Yo te digo que él nunca pensó que eso le iba a pasar cuando le pasó. Si lo pienso, estaba por cumplir 80 años. Raúl tiene 89. O Wow. sea, y los Castros son longevos. Yo no creo que Fidel en ningún momento estaba pensando que le quedaba poco. Pero está, y él a veces incluso decía cosas como, ojo, cuidado, no a mí, lo decía, de repente lo dijo en una entrevista, eh, y se lo decía en el fondo a los americanos, a los estadounidenses, les decía, ojo que si no te gusta como estoy yo, cuidado lo que te puede tocar si llega Raúl, como dando a entender que Raúl iba a ser más extremista, más duro, más cerrado que él, cosa que resultó no ser así, para nada, pero por otra parte, Raúl siempre estuvo a su lado, desde el día uno, desde antes del día uno, desde que se tramó la insurrección, desde que llegó el triunfo, así que estuvo todos esos años en el gobierno, así que si alguien sabía cómo seguir con su legado, iba a ser su hermano. Lucía, si no cambiáramos nada, 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 ¿no? ¿Qué Cuba le regala a nuestra región? Porque yo siento que América Latina es una región tan bonita, ¿no? Y probablemente cada país le regala algo a esta región, la hace bonita. ¿Qué sientes tú que Cuba hace que nuestra región de América Latina sea más bonita? ¿Te refieres ahora en lo cultural o en lo político? En tu vida ya, en tu recuerdo entrañable de Cuba, porque me imagino que fue un bonito tiempo para ti también, ¿no? Sí, hubo cosas lindas, divinas que recuerdo y que añoro incluso a veces, pero yo no diría que el sistema político per se es uno que sea lo más bonito que le ha regalado América Latina, para nada. Lo que Pero sí, puede ser, pero tiene otras cosas, sí, por eso me voy a alejar de eso, porque aunque parezca totalmente. frívolo y simple, pero no quiero entrar en por qué no fue como podría haber sido, aunque
no quiero terminar no reconociendo que sí hubo cosas muy positivas, muchas de las cuales todavía persisten. Pero el arte, la música, la forma de ser, esa forma, la espontaneidad de los cubanos. Es un país muy culto, con personas muy cultas, y era antes incluso de la Revolución Cubana, pero el orgullo de ser cubano que tienen ellos, siendo a veces con todos sus problemas, pero son orgullosos, tienen orgullo de ser de donde son. Creo que eso es algo muy lindo y eso se nota, eso lo notan los que los conocen en otras partes. Y cuando uno va a Cuba, con todas las pifias, las fallas, las cosas que uno puede criticar, eso es algo que sobresale. Esa mezcla, sí, que si hay racismo, que hay algo de clasismo, sí lo hay, pero nada comparado con lo que vemos en otras partes de América Latina. Creo que esa posibilidad de vivir en conjunto, en grupos, de ese video que mostraste, tú ves los niñitos de todos los colores jugando juntos, compartiendo, eso no se ve mucho, no solamente en América Latina, sino en el mundo entero. Así que creo que eso es algo lindo, y especialmente su cultura. No quiero ser bajadera en eso, pero sí. La música cubana me apasiona. Sí. ¿Sabes qué? Hace un tiempo estaba tomando un café con una amiga, y el café, ella es australiana, y el café llegó frío, entonces ella le pidió al señor que le cambiara el café, y me dice, ¿y tu café está frío? Digo, sí, pero yo me lo voy a tomar así. Y me dice, por eso tú tienes dictaduras y yo no. Y nos reímos mucho con esa respuesta, ¿no? Porque lo que ella quería decir es que nosotros somos aguantadores, no importa el café, no importa la casa, no importa la luz, no importa... Y llega un minuto que tenemos una dictadura al medio. Entonces, si uno pudiera... Los cubanos se comen todo frío. Pero si uno pudiera, nosotros hemos tenido dictadura en nuestro país, Cuba es una dictadura, y si quisiéramos, tú con la experiencia que tienes viajando por el mundo, si quisiéramos vivir o vivir en una sociedad que tuviéramos libertades, que pudiéramos elegir de una manera consciente, y que nunca más volviéramos a tener una dictadura que sufriera gente, que muriera gente, etcétera. ¿Cuáles tú sientes que pueden ser ciertas condiciones que nosotros debiéramos tener para abolir las dictaduras en el mundo, conociendo que nosotros hemos vivido dictaduras? No tengo idea cuál es la respuesta de esa pregunta, y es más, mientras más lo he pensado, y créame que lo he pensado mucho, porque he conocido muchos países con gobiernos autoritarios, dictaduras, llámese como quieras, totalitarios. No sé cuál sería la receta para no tenerlo, pero te puedo decir que hay cosas que ayudan a no tenerlo. No permitir, y curiosamente, bueno, después de que te diga esto te voy a decir, una de las cosas que para mí tiene que ser una condición es que no se puedan perpetuar en el poder los que son elegidos democráticamente. No se puede transformar un sistema democrático en un mecanismo, en un arma antidemocrática, usando la formalidad para acabar con su esencia. Y eso lo estamos viendo en todo el mundo, y no tiene nada que ver con izquierda y de derecha, porque eso lo estamos viendo en muchos países y en muchos lugares. Eso no puede ser. Hay que respetar, porque el poder corrompe, el poder distorsiona, el poder enferma. Y no me estoy refiriendo a los Castro, me estoy refiriendo a cualquiera. Eso lo dijo muy bien Pepe Mujica, el uruguayo. Eso él lo tenía sumamente claro. Y mira qué cosa curiosa, que cuando finalmente llegó Raúl Castro a la presidencia, lo primero que hizo fue decir que él creía que ahora en adelante ningún miembro, ningún presidente, ningún miembro de la asamblea, etcétera, podría quedarse más de dos periodos. O sea, el máximo 2 periodos de 5 años. O sea,
acabar con esa cosa de la perpetuación en el poder, lo que hizo Chávez, bueno, lo que obviamente había existido durante el periodo de los Castros, hasta que Raúl Castro fue el primero que no se pudo perpetuar, pero también tú puedes decir, claro, obvio, porque mira la edad que tiene, pero bueno, ha quedado ahora de que Díaz-Canel, que es el que está ahora, solamente podría ser reelegido una vez. Lo estamos viendo ahora en Rusia, lo trató de hacer 1000 veces Álvaro Uribe en Colombia y en otros países, partes del mundo. Yo diría que eso es una condición. Y la otra, obviamente, mira, son tantas otras cosas, es tan complejo que no quiero siquiera intentar dar una receta en eso. Pero si puedo sugerir una sola cosa para empezar, eso para mí es lo primero que permite la entrada de sistemas autoritarios y que se perpetúen ahí eternamente. Los pueblos tienen que tener derecho de poner y de sacar a sus líderes. Y si uno dijera cuáles son los valores que debieran ser la fundación, por ejemplo, tú con tu lado grande chileno, si tú dijeras qué valores para mí serían los más fundamentales, más allá del valor de que todos tengan salud, educación o lo que sea, pero el valor humano, porque yo tengo la sensación de que estamos yendo a un sistema mucho más allá de izquierda y de derecha, por lo Sí. menos en mi intuición, ojalá, ojalá, ojalá. Entonces, ¿cuáles son los valores esenciales que debieran estar en una constitución, por ejemplo, que Bueno, constituyan nuestro país? ¿Qué, yo qué amarías tú? el nombre de los valores los conozco y tú también. Ahora, de ahí a que se respeten y que se hagan realidad es lo que yo no sé cómo se hace. Pero obviamente la solidaridad, la justicia, justicia y la justicia social eh, son, son valores esenciales. No, derechos para crear igualdad, igualdad de condiciones para todos, para todos. Porque tú puedes, como han hecho en tantos países como en teoría en Estados Unidos, también en Cuba, por cierto, decir que es ilegal el racismo, abolir la esclavitud, hacer un montón de cosas así y todo eso sigue. Eh, Valores que son mucho más de la esencia, que deberían ser de la esencia del ser humano, pero que yo cuestiono cada día más si lo son. Entonces, ¿cómo ahí entonces podemos como sociedades de alguna manera retransformarnos o aceptar algo que a lo mejor intuitivamente va contra nuestros instintos de egoísmo, de querer ser, de querer dominar, como hasta lo vemos en los chimpancés, que siempre está el macho que predomina y que de repente ataca a otro grupo y tú dices, pero ¿para qué? No era necesario. Hay algo también de nuestra naturaleza que va en contra de todos estos valores que nosotros decimos amar tanto, pero que, ¿por qué por qué nunca, por qué no hay ningún lugar perfecto? Que más bien te lo pregunto a ti, por qué siempre falla todas estas revoluciones que empiezan con tan buenos propósitos, tan igualitarios? Es una larga, larga conversación que creo que tendríamos que invitar a muchos sociólogos y filósofos Y gente a también ayudar del a mundo contestarlo. espiritual, más que religioso, ¿no? Porque ahí también tengo, pero cómo crear conciencia, porque fíjate que en el minuto que nos pusimos a hablar más de este tema, yo miraba los mensajes en Facebook y los agradezco, eh, pero al tiro es como que nos ponemos en una posición de, sí, pero es que somos una dictadura cívica, decía alguien, y Mm. estamos polarizados, y es verdad, pero también es como, yo siento cómo lograr, y aquí quiero invitar también a todas las personas que nos están escuchando y que se los agradezco mucho, y es que cómo lograr solo observar qué nos pasa y no opinar todavía, solo observar y después pensar por qué siento lo que siento, ¿no? Sí. A mí me encantaría y quiero que vayamos terminando, o sea, no, yo por mí no quiero que vayamos terminando y quiero irme a vivir contigo y que tú me sigas contando más cosas, pero como eso probablemente no va a suceder,
quería invitarte a escuchar una última canción y elegí a Silvio Rodríguez. Y lo elegí por varias cosas. Una, porque yo tengo una gran amiga pianista, la Liliana Mafiote, pianista de música clásica. Y me dijo, mira, nosotros los músicos clásicos, como que la música popular no nos gustaba, por lo menos ella hablaba de ella, dice, hasta que estuve en la Plaza de la Revolución en La Habana y vi cantar a todos estos grandes, y ahí uno dice, wow, y dice, desde ese día me cambió la vida. Entonces busqué una canción de Silvio que está cantada en la Plaza de la Revolución de La Habana, recordando a mi amiga Liliana Mafiotti, que era una gran pianista española. Y también me acuerdo de mi mamá, porque en ese tiempo de la dictadura aquí en Chile, Silvio era como, o sea, solo escucharlo era, no se podía, entonces, como era prohibido, llegó a mis manos un cassette con música de Silvio y yo lo escuchaba todo el día, todo el día, todo el día, y mi mamá me acuerdo que es como me decía, yo ya no quiero escuchar más Silvio Rodríguez, no porque no le gustara, era por ese cansancio de escucharlo todo el día. Y hay una canción que todos conocemos probablemente y que me gustaría que la escucháramos juntas y después volvemos a despedirnos. ¿Te parece, Lucía? Perfecto. Gracias. Cantan. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la vida. Para no verte siempre en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide el sabor. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borde de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre en todos los ojos, en todas las visiones.
¿Cantaste Estaba mientras lo jovencito, escuchabas? ¿ah? Ah, jovencito. ¿Cantaste mientras lo escuchabas? Sí, claro. Pero fíjate que una cosita, déjame decir que ahora escuchando esto, una cosa que no dije cuando tú me preguntaste, que era obvio y no sé por qué no lo mencioné, de los valores, obviamente la tolerancia y el aceptar el otro, otros puntos de vista, otra forma de pensar, no aceptar que otro te estrangule, te explote, o etcétera, pero sí respetar las diferencias entre todos nosotros, y no solamente físicas, obviamente, sino la forma de pensar. Eso es lo que tú dices, que estamos tan polarizados en Chile. Creo que, incluso te escucho a ti, todo es como que tenemos que casi subrayar que no estamos, que no creemos ya que el mundo está separado entre izquierda y derecha, porque este país todavía habla en esos términos. Yo creo que eso ya pasó hace mucho tiempo. No se puede ver el mundo así. Si no, vamos a estar fritos. Incluso cuando yo lancé esta conversación, alguien me dijo, a quien quiero mucho además, y muy genuinamente me dijo, bueno, pero también invita a alguien de la derecha para compensar. Y yo digo, pero si ¿Por pensar aquí no a estoy mí? invitando a Lucía de izquierda, Yo de no hecho, soy de tengo izquierda. idea. Estoy invitando a un ser que ha viajado por América Latina, ha Mm. conocido, ha entrevistado Sí, a la gente más importante. Incluso en una entrevista dijiste algo muy bonito, dijiste, no, no sé si la gente más importante, la más fascinante, no lo dijiste así, porque dijiste, a mí me encantó, porque dijiste, porque a ellos les gusta hablar mucho de sí mismos. En cambio, la gente común, la gente desconocida, conocida, ¿no? Entonces, que uno conoce, pero que no sí, son famosos, no son las estrellas de nadie, excepto que sí son. sí. Eh, realmente son. Entonces, lindo, fue linda esa conversación con esta amiga porque estamos tan llenos de creencias, ¿no? Y todos, y de repente es como cómo ir matando esas creencias. No, no crean en lo que les decimos, solo conversemos Ujú. y exploremos y después decidamos y decidamos algunas cosas juntos, otros solos. Qué curioso, no sabía que, bueno, como son las cosas como a uno lo ven, depende del prisma, porque para algunos, en mi caso, ya que me mencionaste a mí, o alguien, tu amiga, te dice que venga alguien de derecha para contrapesar o equilibrar, pero yo no siento que yo represento la izquierda, y algunos incluso me ven como reaccionaria, otros como comunista, o sea, me han dicho, me han visto como de todo. Yo ni siquiera digo que estoy en el medio, porque eso tampoco existe. Uno es lo que es y cree en lo que cree y apoya los valores y las cosas que le parecen, especialmente como periodista, lo que le parece la verdad, lo que le parece real y correcto desde el punto de vista ético también, obviamente. Eso ni siquiera hay que decirlo. Pero el mundo sigue, y especialmente en Chile, más que en otros países, me parece hoy en día, sigue viendo las cosas en blanco y negro. Y en este momento que se necesita tener luces, es una pena que se esté valorando cómo seguir adelante para resolver los grandes problemas de este país de esa manera, porque así no creo que va a resultar algo bueno. Ojalá que se madure rápidamente eso, que se deje de mirar. Yo creo que quedamos un poco congelados en el tiempo, Yo creo, Lucía, más que en otras partes. que los periodistas y los comunicadores tienen una gran labor y ojalá tú seas una fuente de inspiración para muchos de ellos. Siento que ellos pueden hacer una labor muy bonita y muy humana. Y siento que uno no debe justificar ciertas cosas, ¿no? Porque el valor de la vida, el valor del otro, el valor de poder vivir bien, es súper importante para todos, ¿no? Y volvernos una sociedad generosa, ¿no? Yo escucho tanto a veces, oye, pero si yo doy para la olla común. Eso Mm. es dar, ¿no? Es como, ojalá nos volvamos un país muy, muy digno, muy
donde cada uno, la vida de cada uno valga mucho. Ojalá después de la cuarentena salgamos un poquito más. Ojalá, tú has hablado de la cosa espiritual, eso toma tiempo, requiere educación, requiere también tener a quien admirar, todas esas cosas, a quien seguir, en quien inspirarse, todas esas cosas hacen falta. Gracias por estar en esta conversación esta tarde. Yo siento que por lo menos yo desde joven tuve mucha oportunidad de tener conversaciones lindas con gente linda como tú y me encanta la posibilidad de que hayas estado un rato con nosotros compartiendo con otros, porque sin duda no vamos a hacer lo mismo después de haber estado este ratito contigo. Así que muchas gracias, Lucía, por Gracias tu a ti. tiempo y tu cariño. Un Chao, y besito. muchas gracias a todos los que compartieron con nosotros, que hubo muchos mensajitos Mm. de cosas muy lindas, la verdad. Así es que muchas gracias a Andrés, a Cecilia, a Janet, a Alejandra, Felipe, Joel. La verdad que hay muchos lindos comentarios, María Inés, Carmen. Eh, entonces, muy lindo tener esta tarde de sábado contigo. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Chao. Chao, nos vemos.